No te burles de los demás, pues refleja tu baja autoestima. El acto de burlarse de los demás ha sido observado y criticado por filósofos, psicólogos y teólogos a lo largo de la historia. Este comportamiento, aunque aparentemente trivial o incluso humorístico, revela capas profundas de la psique humana, y en muchos casos, apunta a inseguridades y conflictos internos. En este análisis exploraremos el fenómeno de la burla desde perspectivas históricas, filosóficas y psicológicas, argumentando que el deseo de ridiculizar a otros es un reflejo de una autoestima frágil. Para ello, analizaremos ejemplos de la filosofía estoica, la psicología moderna y las enseñanzas religiosas, así como casos históricos que ilustran esta dinámica. La burla en la filosofía antigua. Sócrates y la ironía constructiva. Sócrates, el filósofo ateniense conocido por su método dialéctico, utilizaba la ironía como herramienta para cuestionar a sus interlocutores. Sin embargo, su ironía tenía un propósito constructivo: exponer la ignorancia para abrir paso al conocimiento. La burla, por el contrario, es destructiva, busca humillar en lugar de iluminar. En este contexto, Sócrates nos enseña que utilizar el ingenio contra otros no debe ser un acto de superioridad, sino una invitación al aprendizaje mutuo. Los estoicos, empatía y control emocional. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, abogaban por la autodisciplina emocional. Para ellos, burlarse de alguien era un signo de falta de autocontrol y de empatía. Séneca, en particular, advertía sobre el daño moral de menospreciar a los demás, afirmando que el hombre verdaderamente sabio no encuentra placer en la humillación ajena, sino en la mejora de sí mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que las acciones de los demás reflejan su propia lucha interna y que debemos responder con compasión, no con desprecio. Burlarse, en este sentido, no solo daña al otro, sino que revela la incapacidad del burlador para dominar sus propios impulsos y comprender la humanidad compartida. La burla como reflejo de inseguridad, perspectiva psicológica. La psicología moderna ofrece herramientas valiosas para entender por qué las personas recurren a la burla. Este comportamiento suele tener raíces en la inseguridad personal y en la necesidad de validar el propio valor a través de la comparación social. El mecanismo de defensa. Sigmund Freud identificó los mecanismos de defensa como estrategias inconscientes que el ego utiliza para protegerse de sentimientos de ansiedad o inferioridad. La burla puede ser interpretada como un mecanismo de defensa, una forma de proyectar inseguridades propias en los demás para desviar la atención de las propias fallas. Alfred Adler, el complejo de inferioridad. Adler, un contemporáneo de Freud, introdujo el concepto de complejo de inferioridad. Según Adler, las personas que sienten que no son lo suficientemente valiosas pueden compensar esta sensación menospreciando a otros. La burla, entonces, se convierte en una estrategia para enmascarar la baja autoestima, proyectando una imagen de superioridad que no es genuina. El papel del grupo y la conformidad social. La psicología social también arroja luz sobre la burla. En un entorno grupal, las personas pueden burlarse de otros para ganar aceptación o reforzar su posición dentro del grupo. Este comportamiento suele estar motivado por el miedo al rechazo, lo que subraya una vez más la conexión entre la burla y la inseguridad personal. La perspectiva ética y teológica. Las enseñanzas de Jesús sobre el respeto y la compasión. En el cristianismo, Jesús predicó la importancia del amor al prójimo y la compasión. En el Sermón del Monte, condenó el juicio y la crítica hacia los demás, señalando que con la vara que midas, serás medido. Burlarse de alguien no solo contradice este principio, sino que también revela una falta de humildad y una desconexión con el mandamiento de tratar a los demás como uno quisiera ser tratado. Confucianismo, la armonía social. En la filosofía confuciana, el respeto mutuo y la búsqueda de la armonía social son fundamentales. Burlarse de otros no solo afecta al individuo, sino que también crea discordia en la comunidad. Confucio enfatizó la importancia de la autocorrección y el cultivo personal como caminos hacia la virtud, sugiriendo que aquellos que se enfocan en mejorar a sí mismos no tienen necesidad de menospreciar a los demás. El karma en el hinduismo y el budismo.
En las tradiciones hindúes y budistas, la burla puede interpretarse como una acción que genera karma negativo. Ridiculizar a otros siembra semillas de sufrimiento que inevitablemente regresan al burlador. Estas enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras palabras y acciones, fomentando una actitud de respeto y compasión. Casos históricos, lecciones de la burla y sus consecuencias. La Revolución Francesa, el humor como arma política. Durante la Revolución Francesa, los caricaturistas utilizaban la burla para criticar a la monarquía y a las clases privilegiadas. Aunque este tipo de burla tenía un propósito político, también ejemplifica cómo el desprecio puede deshumanizar a otros, contribuyendo a divisiones sociales profundas. La caída de la monarquía y los excesos del periodo del terror muestran cómo la burla puede alimentar la polarización y el conflicto. Los totalitarismos del siglo XX. En regímenes totalitarios como el nazismo y el estalinismo, la burla se utilizó como herramienta de propaganda para deshumanizar a grupos específicos. Este uso sistemático de la ridiculización demuestra cómo la burla, cuando se institucionaliza, puede tener consecuencias catastróficas, perpetuando el odio y la violencia. ¿Cómo superar la necesidad de burlarse de otros? El desarrollo de la autocompasión. La autocompasión, definida por la psicóloga Christine Neff como la capacidad de tratarse a uno mismo con amabilidad y comprensión, puede ayudar a reducir la necesidad de menospreciar a otros. Cuando una persona cultiva una autoestima saludable, no siente la necesidad de comparar o humillar a los demás para sentirse valiosa. La práctica de la empatía. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es una herramienta poderosa para combatir la burla. Al entender las luchas y emociones de los demás, es más difícil verlos como objetos de ridículo y más fácil tratarlos con respeto y dignidad. La reflexión filosófica. Adoptar una perspectiva filosófica, como la de los estoicos o los budistas, puede ayudar a trascender el impulso de burlarse. Estas tradiciones nos invitan a centrarnos en nuestra propia mejora y en el cultivo de la virtud, en lugar de buscar defectos en los demás. El impacto de la burla en las relaciones humanas. Las relaciones interpersonales, ya sean familiares, laborales o sociales, se ven profundamente afectadas por el uso de la burla como mecanismo de interacción. Aunque algunas personas justifican la burla bajo el disfraz de humor, esta práctica puede tener efectos devastadores en la confianza, el respeto mutuo y la cohesión social. A continuación, se examinan los efectos de la burla en 3 niveles: individual, grupal y societal. A nivel individual, efectos emocionales y psicológicos. La burla puede herir profundamente a quienes la padecen. Las investigaciones en psicología han demostrado que la humillación y el ridículo afectan la autoestima de las personas, especialmente en entornos donde la víctima no tiene forma de defenderse o escapar del contexto. Las consecuencias incluyen: 1. Ansiedad social. Las personas que han sido objeto de burlas repetidas pueden desarrollar miedo a interactuar socialmente, temiendo ser objeto de nuevas humillaciones. 2. Depresión. El daño emocional puede llevar a sentimientos de inutilidad y desesperanza, desencadenando episodios depresivos. 3. Autoimagen distorsionada. Las burlas que se enfocan en características físicas, intelectuales o emocionales pueden llevar a que la víctima internalice una percepción negativa de sí misma. A nivel grupal, dinámica de poder y exclusión. En entornos grupales, la burla a menudo se utiliza como una herramienta para establecer jerarquías de poder. Quien se burla puede hacerlo para consolidar su posición en el grupo, mientras que la víctima es marginada. Esto genera un clima de competencia tóxica y disminuye la cohesión grupal. Exclusión social. Las personas ridiculizadas pueden ser relegadas a los márgenes del grupo, perdiendo oportunidades de participación e inclusión. Refuerzo de estereotipos. La burla basada en diferencias culturales, de género o de capacidad perpetúa prejuicios, dificultando la creación de espacios igualitarios y respetuosos. A nivel societal. División y polarización. La burla, cuando se normaliza en una sociedad, fomenta la división y el conflicto.
En lugar de promover el entendimiento mutuo, refuerza los prejuicios y las desigualdades. Un ejemplo claro de esto es el uso de la burla en los medios de comunicación y las redes sociales, donde los ataques personales se viralizan, amplificando el daño y perpetuando el ciclo de odio. La filosofía de la autoevaluación. Un camino hacia la transformación personal. Para combatir la inclinación hacia la burla, es fundamental desarrollar una práctica constante de autoevaluación. Este proceso, basado en la introspección y el autoconocimiento, nos permite identificar las raíces de nuestras inseguridades y transformarlas en fortalezas. Preguntas clave para la reflexión personal. ¿Por qué siento la necesidad de burlarme de alguien? ¿Qué emociones o pensamientos subyacen a este comportamiento? ¿Cómo puedo transformar esta energía en algo positivo? Estas preguntas, cuando se abordan con sinceridad, nos llevan a un entendimiento más profundo de nosotros mismos y a la posibilidad de cambiar nuestras conductas. El papel de la gratitud y la humildad. Cultivar la gratitud y la humildad también puede ayudar a erradicar la tendencia a burlarse de otros. La gratitud nos permite enfocarnos en lo que tenemos en lugar de compararnos con los demás, mientras que la humildad nos recuerda que todos somos falibles y que no tenemos derecho a juzgar o humillar a otros. La responsabilidad ética de evitar la burla. En última instancia, evitar la burla no es solo una cuestión de beneficio personal, sino una responsabilidad ética hacia los demás. Vivir en sociedad implica reconocer la dignidad inherente de cada ser humano y actuar en consecuencia. Construcción de una cultura de respeto. Crear una cultura en la que la burla sea menos aceptable requiere un esfuerzo colectivo. Esto incluye educar a las personas desde temprana edad sobre la importancia del respeto, fomentar el diálogo constructivo y modelar comportamientos positivos en los medios de comunicación y en la esfera pública. La regla de oro. Un principio universal. La regla de oro, presente en muchas tradiciones filosóficas y religiosas, nos insta a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Si aplicamos este principio de manera consistente, la burla deja de tener lugar en nuestras interacciones. Conclusión. La burla, aunque a menudo se minimiza como algo inofensivo, es un reflejo profundo de inseguridad y baja autoestima. Desde las enseñanzas de los antiguos filósofos hasta los avances de la psicología moderna, encontramos evidencia de que este comportamiento no solo daña a los demás, sino que también empobrece al burlador, privándolo de la posibilidad de crecimiento personal y conexión auténtica con otros. Superar la inclinación hacia la burla requiere introspección, empatía y un compromiso con la mejora personal. Al cultivar estos valores, no solo nos liberamos de la necesidad de menospreciar a otros, sino que también contribuimos a construir una sociedad más compasiva, respetuosa y unida. En palabras de Marco Aurelio, la verdadera fuerza no radica en derrotar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Burlarse de los demás no es solo un acto perjudicial para la víctima, sino también un reflejo de la propia inseguridad y falta de autoestima. Desde las enseñanzas de los filósofos antiguos hasta los hallazgos de la psicología moderna, encontramos un consenso sobre la necesidad de superar este comportamiento para alcanzar una vida más plena y virtuosa. En última instancia, el respeto por los demás es un reflejo del respeto por uno mismo, y cultivar esta actitud es esencial para el bienestar individual y colectivo. Si te gustó, suscríbete y comparte.